Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido en todos estos días? Ha sido difícil, ¿verdad? Lo que estamos viviendo y cómo se está viviendo todo. Pero es necesario. Ya el apóstol Juan había escrito en el Apocalipsis acerca de esto, ¿verdad? En la iglesia de Sardis. El tiempo de la prueba, dice Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esto es un tiempo de prueba. Esto es un tiempo para probar a los que son y a los que no son, para probar a los cristianos y a los que tampoco lo son. O sea que hoy es un tiempo especial, hermano. Estamos viviendo esa circunstancia, estamos viviendo esas cuestiones y bueno, no hay nada más que hacer sino tener temor y ponernos en la orden de Dios, ¿verdad? Hemos estado mirando en la escritura acerca de los dones, el desarrollo, el uso, la presentación, ¿verdad? Dice en la primera carta a los Corintios capítulo 12, veámoslo rápidamente solo para irnos ubicando, capítulo 12 versículo 1, no quiero hermanos que ignoren acerca de los dones espirituales, ¿verdad? Después nos empieza a hablar acerca del extravío. Los dones es importante, son los regalos de Dios, es la gracia de Dios entregada a la iglesia, ¿verdad? Que se mueven conforme a la fe. La fe es la llave para abrir los dones. Sin la fe es imposible que se puedan abrir, ¿verdad? El apóstol Pablo sigue escribiendo en el capítulo 14, sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Así que también aquí miramos que hay que procurar los dones, hay que procurarlos. Estos no te van a aparecer ahí en un momento dado, te los vas a encontrar en la calle o de repente vas a abrir la Biblia y te vas a sentir con ganas de orar por un milagro. No, estos se van procurando a través de la oración, a través de la búsqueda, a través de la práctica y poco a poco se van haciendo una realidad. Y esa realidad es la que nos va transformando día con día, vez tras vez. Va cambiando todo lo que somos. Así que búscalos, búscalos. Pero primero necesitamos conocer acerca de ello, ¿verdad? Los dones es la herramienta que Dios da a la iglesia para que ésta vaya siendo entrenada a cosas mayores. Los dones van sucediéndose en la iglesia, capítulo 12 de Corintios, ¿verdad? Dice la escritura 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él las da. El Espíritu Santo da esos dones a su manifestación. Él se manifiesta en tu vida y ¿verdad? Empiezas tú a usar ese don. Ese don que trae un gran desarrollo en la iglesia, ese don que trae ese caminar, ese hablar, ese establecerte en la iglesia. Y cómo poco a poco empiezas a ser renovado y transformado. Los que ejecutan los dones, los que usan los dones, los que practican los dones, generalmente son personas que van para cosas diferentes, para cosas mayores. Una persona que generalmente no usa los dones, no quiero decirte que se va a perder, no. Sencillamente es una persona que aunque es santa, no está siendo llamada para desarrollar un ministerio. Las personas que ejecutan los dones son personas que tienen un llamado especial a los ministerios, ¿verdad? Primero trabajan con los dones y después vienen los ministerios. El ejemplo que tomamos la semana pasada fue exactamente los diaconados, ¿verdad? Los diáconos. Los diáconos que fueron elegidos por el pleno de la iglesia para hacer ayuda, para desempeñarse en alguna función. En este caso era para atender a las viudas en todas las cosas, ¿verdad? Yo me imagino que estaban llevando a cabo una supervisión en sus casas, iban a verlas y les llevaban alimento y iban a ver cómo estaban, oraban y regresaban, pero en ese trayecto seguramente estos diáconos o estos ayudantes de la iglesia
no estaban estáticos, sino que también iban predicando, compartiendo el Evangelio a toda persona. Aquí miramos cómo se desarrollaron dos personas, dos. Esto quiere decir que los otros 5, porque eran 7 diáconos, pues es obvio que también fueron desarrollándose en el mismo sentir, ¿verdad? Los dos que mencionamos fue a Esteban, que se convirtió en un profeta, y a Felipe, que se convirtió en un evangelista. Los otros, ¿verdad? Hay palabras que hablan del pastorado de los otros dos, e inclusive hasta tenemos una enseñanza acerca de uno de los 7 que equivocó el camino, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro tiempo. El diaconado entonces es la preparación para convertirse en un ministro. En la primera instancia, el diaconado sirve a la iglesia y el ministro sirve a Dios. En la primera instancia, el diaconado es establecido por los hombres y quitado por los hombres, pero los ministerios son establecidos por Dios y quitados por Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que los dones son irrevocables. Así que encontramos un pastor cuando ya no le sirve a Dios, se ha equivocado en el rumbo, pues hermano, seguirá dando tumbos hasta el final de sus tiempos porque Dios no le va a quitar el ministerio. Así que se convierten estos en un ministerio falso, se convierten estos en un ministerio desacreditado, se convierten en un ministerio que dice la Escritura que se van a equivocar, ¿verdad? Serán los falsos hermanos y las falsas ovejas. Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La palabra maestro se aplica a apóstoles y maestros, profetas y maestros, evangelistas y maestros y pastores y maestros. Es un término que añade, conjunta, hace grupo. No es de que haya un llamado especial, un ministerio especial para maestros. He escuchado mucho esas palabras allá afuera, maestros de la palabra, pero realmente no encuentro a nadie más aquí en esto. Todos los ministerios deben de ser enseñados. La palabra aquí para maestro es didácticos. Alguien que va a enseñar, que tiene técnicas. Para esto no necesitas un llamado, se necesita estudio, se necesita una buena escuela, se necesita una buena cabeza, se necesita una buena dirección. No se necesita un llamado, ¿verdad? Ahí tenemos muchos que son actualmente son teólogos de diferentes formas, de diferentes motivos. Tenemos teólogos en los mormones, teólogos en los testigos de Jehová, teólogos en los adventistas, teólogos en los israelitas, teólogos en donde quieras, en los católicos romanos, ¿verdad? Sin embargo, el hecho de ser teólogo los convierte en maestros. A veces, conjuntado con otras religiones, se vuelven maestros en filosofía y letras. Para ellos es solo eso, una filosofía. No los hizo ministros, son solo teólogos, son solo filósofos, son solo entendedores, son de los escribas que en la antigüedad teníamos, ¿verdad? Sin embargo, apóstoles, profetas, evangelistas y pastores, estos actúan bajo un llamado y dice que son constituidos por Jesús, son constituidos por Dios. Nadie más los constituye. Allá encontramos hombres que quizás sin un ápice de academia profesional, no me refiero a escolaridad, se convierten en ministros. Sí, Dios les llama. Dios mira el corazón y los transforma. Y después ellos van a nombrar. Para cuando la iglesia tiene que nombrar un obispo, que es un supervisor de obra, o un anciano, que es una persona apta o madura, presbítera, para tomar decisiones, pues tiene que ser nombrada por humanos, tiene que ser analizado. Hay una serie de requisitos que tienen que cumplir. Pero los ministerios, estos son llamados por Dios. Él conoce los requisitos. Allá afuera tenemos un montón de pastores
que no son pastores. ¿Cómo? Sí, son buenos en el área del marketing, son buenos en el área de la publicidad y llegan a hacer un manejo exhaustivo y bueno, ¿verdad? Sobre la iglesia. De repente miramos iglesias que tienen un potencial tremendo, pero son solo eso, administradores. A ellos no les interesa formar los discípulos de Dios. A todo movimiento de enseñanza le llaman discipulado. Sin embargo, ser un discípulo es aquel que quiere ser como el maestro, ni más ni menos. Y un apóstol, los apóstoles fueron nombrados porque ellos quisieron ser como Jesús. Y los grandes maestros en toda la historia siempre trajeron discípulos. Esos discípulos trabajaban, vivían casi con ellos. Hacían, les ayudaban, les auxiliaban. Y a la postre esos discípulos se convertían en hijos y herederos de los maestros. Así los discípulos se convirtieron en hijos y herederos de Jesús. Y después ellos, al final, fueron enviados. Mateo capítulo 28, fueron enviados a hacer más discípulos. ¿Por qué, hermanos? Pues porque ellos ya eran discípulos, ya eran maestros, ¿verdad? En el versículo 18, Mateo 28, 18 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vayan y hagan discípulos. Ya eran maestros. Ahora les tocaba a ellos hacer los discípulos. Cuando una persona tiene un llamado apostólico, profético, evangelístico o pastoral y camina ahí, se convierte en un maestro. Y ahora su misión es buscar discípulos. Buscarte a ti, a ti, a ti, a ti, para que se conviertan en discípulos. ¿Están en la iglesia, los hace discípulos? No. El Señor Jesús llevaba miles de seguidores, pero no eran discípulos. Él escogió a 12 para que fueran sus discípulos. Cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, dice que había 120 discípulos. Quizá había más, quizá. Pero yo quiero pensar, porque los discípulos no son tan grande el número, son escasos. ¿Sabes, hermano? Yo creo que hoy en la iglesia habrá muy pocos que quieran seguir el camino del maestro. ¿Quieren caminar en el poder? Sí, todos. ¿Quieren hacer milagros, portentos, señales, maravillas? Sí, todos. Pero ¿quieren pagar el precio de un discipulado? ¿Caminar? ¿Ponerse los zapatos del maestro? No creo. La responsabilidad es mucha, la responsabilidad pesa, y yo creo que Dios mira eso, el corazón, cómo se encuentra para con él. Si no le has dado tu corazón a Dios, pues ¿cómo vas a aprender a amar a los prójimos? ¿Cómo vas a aprender a amar a las ovejas? ¿Cómo vas a poder guiar a un discípulo? Va a estar muy difícil. Así que seguidores hay muchos, gente santa, ya no hay tanta, ¿verdad? ¿Quién es la gente santa? Bueno, la gente santa es aquellos que conforman la iglesia, que por alguna circunstancia no predican, pero ayudan. Los miras haciendo esto, haciendo lo otro en la iglesia, los miras aportando para que otros vayan y otros se convierten en sus pies y en sus manos. Sin embargo, ellos todo el tiempo están manejándose para que otros vayan, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos, fue el llamado, fue la invitación que el Señor Jesús les dijo en aquella última indicación, en aquel último mandato que les dio a aquellos sus discípulos. Hagan discípulos. ¿De qué manera? Dice, sumérjanlos, bautícenlos, bapto, en el nombre del Padre. La enseñanza del Padre tiene que ser fundamental, la doctrina, desde dónde se conoce, cómo se conoce, por qué se conoce. Aquí vemos la enseñanza de Moisés, la ley. ¿Por qué? Porque la ley no va a cambiar, hermano, solo se va a transformar. La ley no va a sufrir, no se va a cortar esto, sí, aquello no. No, la ley sigue, dice que no pasará ni una coma, ni una tilde, ni un punto sin que se cumpla. No, cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Vayan y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre. El Padre, el gran engendrador. Nosotros necesitamos conocer a Dios, ¿verdad? Saber que no es una roca
saber que no es la tierra, saber que no es el viento, saber que no es el rayo, el trueno, la lluvia, saber que no es nada creado. Todo lo que mencioné es criatura y Él las hizo. Dios está por encima de su creación. Es mucho más que la creación. Él creó. Así que cuando tú quieras compararlo con algo que tú has visto, primero, antes que nada, Dios lo creó. Y después podrás mirar la grandeza de nuestro Señor. El Padre, el gran engendrador, estaba ahí dando vida a todas las cosas. Lo segundo dice, bautízalos en el nombre del Hijo. El Hijo, ¿verdad? El Hijo, la esencia grande de Jesús, el Salvador, la esencia de cómo nosotros siendo criaturas nos vamos a convertir en hijos. Porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él había creado hijos, pero ahora ha abierto la posibilidad de que cada uno determine si somos o no somos. Muchos. Así como el Padre se determina por sus hechos y por sus frutos, el Hijo se determina por lo mismo. ¿Verdad? Por sus frutos los conocerán. Ahora pues, ¿verdad? Dice la Escritura, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Así que veremos aquí, hermano, que Dios quiere que tú te conviertas en un hijo de Dios. Los dones va a ser un elemento muy principal para que tú desempeñes y desarrolles esa obra maravillosa. Y quizá ahí descubras que tu llamado no es solamente para establecerte como gente santa, sino como un servidor de Dios. Pero lo tienes que descubrir en medio de todo esto. Bautízalos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el Espíritu Santo vamos a ver el poder de Dios fluyendo, el Espíritu de Dios que va a normar tu vida y cómo te vas a transformar poco a poco. 120 individuos recibieron el Espíritu Santo en esa primera oleada. Y de ahí pues empezaron a venir otros, en la casa de Cornelio, vinieron otros más, con Felipe en Samaria vinieron otros más, y así sucesivamente han venido durante toda la historia personas que han recibido al Espíritu Santo. Toda esta área, toda esta grama de personas que reciben al Espíritu Santo hoy se llaman primicias del Espíritu Santo. Y estas primicias tienen un lugar muy especial ante Dios. Son conocidas como sus primicias. Y cuando Él venga a la tierra, serán los primeros que van a ser arrebatados. Cuando estamos hablando de la doctrina del Espíritu Santo, es aquí donde necesitamos, porque esa es su manifestación, como los dones empiezan a florecer. El Espíritu Santo es el sello, las arras. Es el establecimiento de Dios en tu corazón, en una forma definitiva, y es la decisión inquebrantable tuya para con Dios. El Espíritu Santo sella tu decisión, la hace inamovible. Tú no cambiarás nunca y te conviertes en hijo de Dios a partir de ese momento. Por eso es importante que tú recibas el sello del Espíritu Santo. Es importante que tú recibas ese reconocimiento por parte de Dios en el mover del Espíritu Santo. Y cuando Él viene a tu vida, desencadena los dones. ¿Verdad? Pasas de convertirte en un agente santa, en un gran activador de la obra de Dios. ¿Verdad? Eres una persona, miembro de la iglesia, pero ahora tienes un movimiento. Ahora en ti se van a aparecer muchas circunstancias que tú vas a ir viviendo día con día, vez tras vez. Quiero recordarte que el apóstol Pablo habla en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 4, diciendo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, ¿verdad? Porque Él los va a desencadenar. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Jesús se representa a través de los ministerios. Son establecidos, inamovibles, son la cabeza de la iglesia. Jesucristo es la cabeza y a través de los ministerios se manifiesta. Versículo 7. Versículo 6. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. El Padre que entrega milagros, dones, llamados a personas a las cuales
nos queda inclusive hasta la duda, ¿verdad? Pero Jesús había dicho, tengo ovejas que no son de este redil, voy a traerlas. Así que entendamos que no toda la gente que está junto a ti es la única que se va a salvar. Va a haber gente que no sabemos la razón por la cual Dios las está llamando. Son las extrañas operaciones que hace Dios. Y hoy las miramos aquí, las miramos cómo se van manifestando unas con otras y cómo van transformando toda nuestra vida. Pero bueno, diversidad de dones, los dones. Los dones que van a entrenar a un individuo para que a su vez se convierta en un ministro. Sin dones, sin el manejo de los dones, difícilmente vas a entrar a un ministerio. He mirado, hermano, y en mi caso, pues era un ardor en mi espíritu para que hubieran dones. Me acuerdo en aquellos tiempos cómo anhelaba, ¿verdad? Miraba a mis hermanos hablar en lenguas. Y yo nada más oía, ¿verdad? Calabacita, amarra la vaquita. Y era todo lo que oía. Pero después entendí, pasado un tiempo, en alguna ocasión les di testimonio de ello, que en una ocasión en Calacoaya, allá por Atizapán, en una reunión pastoral, yo escuchaba a un hombre solamente decir teque, 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 teque. Y pues llegó inclusive hasta sacarme de onda, así como diciendo, pues, ¿qué no podrá sacar otra taca, tica, taco? No, 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 era teque, 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 teque. Y decía, ¿por qué? Pero la presencia de Dios, la presencia del Espíritu, en ese tiempo de oración que teníamos, todas las gentes, ¿verdad? Yo era el ayudante, era el asistente de mi pastor en aquel entonces, y me habían permitido estar en la oración pastoral. Y bueno, pues yo miraba eso y llegó un momento inclusive que al no entender las cosas, pues empezó como a causarme cierto desasosiego, ¿no? Pero no hice ningún comentario, ¿verdad? Al terminar la oración, se levantó un hombre y les dice, hermanos, pues fíjense que yo he pasado gran tiempo en Alemania, gran tiempo en Holanda, y el lenguaje que estaba hablando el hermano, dice, es un alemán antiguo que se habla en Holanda y en parte de Alemania. Y empezó a hablar de la grandeza, de las maravillas de Dios, como la alabanza. Y sabes, hermano, empezó a hablar. Para mí solamente era un teque, 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 teque. Y ahí entendí una cosa, que muchas veces nosotros estamos escuchando unas palabras repetitivas solamente, pero el que está hablando con Dios. Y cuando hay un intérprete te puede decir exactamente todo. Yo decía, si solamente aquel dijo dos palabras, ¿por qué este está interpretando tantas? Porque así es, porque Dios va a dar otro don para el que interprete. Y sabes, hermano, son las maravillas de Dios. Uno no las entiende, pero tienes que verlas. Yo sé que muchos teólogos hoy dicen que los dones del Espíritu Santo se terminaron cuando fueron puestos los cánones de la Escritura. El Espíritu Santo, dijo el Señor, yo estaré con vosotros para siempre. Y cuando habla acerca del Espíritu Santo, dice, estará con vosotros para siempre. Así que no ha pasado, hermano. No les creas a esas personas que han querido ignorar voluntariamente de la grandeza de Dios. Para aquellas personas la Biblia ha sido cercenada, ha sido cortada en pedacitos. Así que hoy te dicen esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Porque aún la palabra que se cumple puede volverse a cumplir, ¿verdad? Porque es una palabra viva, cortante, eficaz, que separa el alma del espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones. Pensamientos e intenciones del corazón. Porque tú puedes pensar bien, pero tener una intención diferente. Los dones, entonces, hermano, es una herramienta que Dios ha puesto a tu alcance. Al alcance de todos aquellos que quieran pasar de la base de gente santa a la siguiente base. Creo que no hay ninguno que no quiera pasar. Todos tenemos que hacerlo. Todos tenemos que pasar. ¿Por qué, hermano? Porque ahí es donde se va a determinar el rumbo que vamos a seguir. Algunos de nosotros hemos recibido diferentes dones
Mateo capítulo 25, rapidísimo, dice aquí que recibimos muchos dones, ¿verdad? Desde el versículo 14 miramos los talentos, cómo uno recibió 5, cómo otro recibió 2 y cómo otro recibió 1. Y todos tuvieron que dar cuenta de lo que recibieron. Después dice el Señor, el que llegó, el que tenía 1 y le dijo, ¿sabes qué, Señor? Pues el don que me diste, pues no lo usé, el talento, mira, está nuevecito. Y se enojó el Señor. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué se enojó tanto? Porque Dios cuando te llamó, te entregó un don, un talento. Y si tú no usas ese talento, entonces tu vida es inútil en el reino. Si tú no usas ese talento o ese don, tu vida es inútil en el llamado. No serviste para lo que fuiste llamado. Entonces, hermano, el talento tiene que ser usado. Dice la Escritura, quítenselo y dénselo al que tiene más. ¿Por qué? Porque al que tiene más, necesita más. Señor, 5 talentos me diste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos, ¿verdad? Y muchas veces pensamos en esa cuestión de ganancia, de ganar talentos, y pensamos que fueron a alcanzar hombres. Y alcanzaron hombres aquí y allá. No, 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 no. Hermano, cuando Dios te regaló el don de la música, ¿verdad? Tú no sabías nada de música cuando llegaste a los pies de Dios y empezaste a buscar de Dios, a alabarlo a través de la música. ¿Sabes? Un talento, la persistencia, la perseverancia, el estudio, y empezaste a crear. Y después de eso empezaste a componer. Y después de eso empezaste a tocar de una forma maravillosa. Y después de esto empezaste a componer. Y después de componer estás dirigiendo. Y después de todo, estás haciendo una escuela. Ganaste otros 5 talentos. No tenías ningún talento. Dios te entregó uno, después otro, después otro, después otro. Todos caminaron conforme tu esfuerzo y ganaste más. Tu esfuerzo trajo como consecuencia que ganaras otros 5 talentos. Dice que nos dio de acuerdo a nuestra capacidad. Hay algunos que pues nada más sabemos usar las maracas, ¿verdad? Y cuando adquirimos el otro talento lo hacemos para el otro lado. Ganamos otro talento. Las movemos de cabeza. Mira, lo que te estoy diciendo, hermano, es que vas a ganar mayor preparación. Con tu esfuerzo, con la dirección del Espíritu Santo, tú te vas a convertir en alguien mejor. Sobre todas las cosas, vamos a adorar a Dios. Los talentos son para ello, pero al mismo tiempo los talentos, los dones, son para bendecir a la gente que tenemos cerca, a nuestros prójimos. Así que esos dones van a estar trabajando. Los dones son para entrenarte. Al que tiene le será dado, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Quiero llevarte a ese otro pasaje. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia, el favor inmerecido de Dios, se actúa, se vive conforme al don de la fe. La gracia se mueve. Todo lo que tú tienes se va a mover por medio de la fe. Si tú no tienes fe, no vas a poder tocar guitarra. Si tú no tienes fe, no vas a poder cantar. Si tú no tienes fe, no vas a poder interpretar la Biblia. Si tú no tienes fe, no vas a poder profetizar. Si tú no tienes fe, no vas a poder orar por los enfermos para sanidad. Si tú no tienes fe, entonces la fe es lo que va a desencadenar la gracia que Dios te ha dado para salvación. Ese pasaje es tan rico en todo lo que dice, pero a veces queremos mirarlo solamente como que, ay, es que por fe ya soy salvo. No, conlleva un chorro de cosas. La fe va a desencadenar la gracia. Y la gracia es el favor inmerecido que Dios te ha dado para que actúe. Si yo no tengo fe, el don del ministerio estaría parado. Estaría quieto. Pero como tengo fe, vamos moviendo y vamos aquí, vamos allá, vamos preparando. Y sabes, hermano, gané otro talento. Ahora ya puedo pararme delante de ti y hablarte. Antes no podía hablar delante de la gente. Gané otro don. Ahora puedo estudiar.
tampoco antes podía, ¿sabes? Ahora tengo otro don, puedo orar y pasarme un buen tiempo con el Señor. Antes no, y voy ganando talentos, talentos. Dice la Escritura, no quiero que ignoren, hermanos, acerca de los dones. No quiero, ¿verdad? Busquen los mejores dones, pero sobre todo que profeticen. Sobre todo profetizar. Profetizar se lleva en varios niveles. En el nivel físico, que es predicar, hablar. La palabra profeta es uno que habla por otro. Así que cuando tú estás profetizando, estás hablando en lugar del Espíritu Santo, en lugar de Jesús, ¿verdad? Estás profetizando, estás predicando. Pero después viene mayor uso, mayor revelación. El profeta se convierte en un profeta vidente. Ahora ve lo que otros no ven. Aquí también hago un énfasis porque allá afuera hay personas que dicen que los videntes ya no existen, es más, los profetas solamente son los que leen la palabra de Dios y tranquilamente dicen, son los maestros de la palabra. No. Después de que el Señor Jesús se fue, y esto es para que esos maestros que están diciendo lo anterior vean que no tienen razón, apareció un profeta llamado Agabo, ¿sí? Y Agabo daba a entender que vendría una gran hambre en toda la tierra y verdaderamente esta aconteció. Era un profeta vidente, ¿verdad? Y esa profecía se las dio a la iglesia naciente, a la iglesia que estaba recibiendo el Espíritu Santo, a la iglesia que estaba recibiendo la enseñanza, a la iglesia que estaba siendo transformada. A esa iglesia les dio la profecía. Y sabes, la iglesia se ordenaron y empezaron a buscar ayuda y empezaron a auxiliar a los hermanos que se encontraban en Roma. La hambruna llegó conforme lo dijo el profeta Agabo, era vidente. No se habían acabado. El Espíritu Santo ya había llegado. El canon ya había sido entregado. Y el Espíritu Santo a través de la profecía seguía manifestando. Años después, este mismo profeta Agabo, ¿verdad? Va a donde está Pablo y bueno, llega y le quita su cinturón. Pablo lo conoce como profeta y se amarra las manos y le dice, así harán, así te harán a ti también. Así te harán. Y Pablo entiende que ese profeta le está diciendo que hay un costo que pagar, un sufrimiento. ¿Y sabes, hermano? Hoy siguen habiendo profetas. Siguen habiendo personas llenas del Espíritu de Dios que van a tener un discernimiento para lo porvenir, para lo pasado y, ¿sabes?, para lo presente. Y es gente de Dios. Los dones siguen manejándose, los ministerios siguen actuando. Estamos caminando en medio de toda la profecía y sabes, hermano, seguimos caminando en todo lo que Dios quiere para nosotros. Los dones van a estar ahí. Sin embargo, nos dice la Escritura en Mateo capítulo 7, vayamos un poquito, Mateo 7, en el versículo 15 nos dice lo siguiente. Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Por sus frutos los conocerán. Así todo árbol da buenos frutos, pero árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conocerán. Van a venir. Es responsabilidad tuya conocer a las personas. ¿Sabes? Ahí junto, la persona que se sienta junto a ti en la iglesia, quizá en algún momento quiera convertirse en tu pastor, en tu profeta, para decirte así dice el Señor. No, tienes que tener cuidado, hermano. Observa sus frutos. ¿Es un hombre de Dios? Da testimonio en la iglesia. ¿Es un hombre comprometido? Su vida habla por sí. Y si no, hermano, tenemos muchos habladores. Personas que todo el tiempo están hablando en la iglesia. Dicen pero no hacen. Atan pesadas cargas y las ponen encima de los demás. Pero su vida no.
Y tú tienes que tener cuidado, 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 ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque escapas a los ojos del pastor. Dice la escritura que si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Y yo me he preguntado, ¿y quiénes son esos ciegos? Son ovejas, ovejas que se siguen unas a otras. A veces una oveja está siguiendo un chivo en la iglesia y tienen problemas, muchos problemas, ¿verdad? Por sus frutos los que conocerás. Es responsabilidad de la congregación observar los frutos, los resultados de su gestión espiritual, aunque estén usando dones. ¿Sabes, hermano? Hay personas que todo el tiempo oran por sanidad, pero no hay sanidad. Oran por milagros, pero no hay milagros. Profetizan, pero la profecía no se cumple. Hablan de sus sueños y sus sueños no son realidad. Tienes que observarlos. ¿Por qué, hermano? Dice en el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca les conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Aquí está la razón. Tú necesitas observar. Hay personas que oran por los enfermos, pero los enfermos no sanan. Oran por milagros, pero no hay milagros. Profetizan y enseñan, pero no hay cambios en las gentes. ¿Qué sucede? Por sus frutos los conocerás. ¿Amén? Tienes que darte cuenta de ello. Hablar es bien fácil. El chivote que luego se sienta junto a ti, ese todo el tiempo está tratando de ordenar tu vida. Haz, no hagas, haz, no hagas. Mira, y está tratando de perturbar tu paz. El Señor dice que no participes en los pecados ajenos. Y participar en los pecados ajenos es cuando alguien pone su sentir en ti para que tú sientas igual. Su amargura, su rencor, su odio, su alejamiento. Y bueno, hermano, ya te contaminó el pecado. Y ahora el pecado del chivote también es tuyo. ¿Qué te parece? Oye, pero hacen dones. No, 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 no. Mira, aquí es muy simple la ecuación. Intentan utilizar los dones. Señor, en tu nombre echamos demonios. Pues sí. ¿Y salieron? ¿Acaso se dieron cuenta que salieron? Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Acontecieron los milagros o solamente hubo palabras? ¿Sabes? Me he encontrado muchas personas hoy que son miembros de la doctrina del positivismo. Tenemos que confesar que ya no hay enfermedad, ya no hay enfermedad, ya no hay enfermedad, ya no hay enfermedad, ya no hay enfermedad. Y voy a poner las manos. Y voy a utilizar algo. Se llama Reiki y es de la doctrina esotérica. Es de la hechicería, de la brujería. Pero ahora ellos lo hacen a través de la palabra de Dios. No, 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 no te confundas. El esoterismo está ahí a la vuelta. Así que hay personas que intentan utilizar todo esto. Hoy es un tiempo especial, hermano. La prueba que ha llegado a todo el mundo está manifestando los tibios, los falsos. Está manifestando los que son y los que no son. Hoy está manifestando quienes están llevando una buena dimensión y quienes no, ¿verdad? Podemos mirar, por eso el Señor hacía mención, por sus frutos los conocerán. Sus frutos. ¿Cómo hablan? ¿Cómo piensan? ¿Cómo actúan? Eso es un fruto innegable, hermano. Innegable. Yo he escuchado hablar muchos, ¿no? Muchas personas que hablan bien bonito, pero son incapaces de ir a ayudar a su vecino. Son incapaces de ayudar a sus parientes. Son incapaces. Pero se llenan la boca porque están en un grupo, porque están en otro grupo, porque pertenecen a esta cofradía, porque pertenecen a aquel club, porque... no, por sus frutos. Tú puedes ir conociendo quiénes son, cómo son, y puedes entender, hermano, pero es que están en la iglesia. ¿Sí? También el diablo ha llegado a la iglesia, en compañía de muchos. Pero ¿sabes?
hermano, no puede quedarse. Llegará el momento en que tiene que salir. Por eso el Señor dice, por sus frutos los conocerán. Hay que expulsar a los demonios, pero estos se tienen que ir y tiene que haber una evidencia de que ha sucedido el milagro, de que ha sucedido la sanidad, de que ha sucedido el echar fuera el demonio. Hay una evidencia de todo esto, una transformación, un revestimiento, ¿verdad? Hablan mucho, pero no están revestidos de Cristo, ¿verdad? Revestirse de Cristo es ponerse como vestido las obras de Cristo o el Espíritu de Cristo y hacer conforme a ello. Estar revestidos de Cristo no es solamente una metáfora acerca de la vestidura nueva, no, es una realidad. El Espíritu de Cristo te viste. ¿Cómo te viste? Sí, haciéndote parecer cada día más a Cristo, porque haces la obra de Él. Sales a predicar, haces sanidades, haces milagros, enseñas la palabra, etcétera, etcétera. Hay otros se han vuelto moralistas, ¿verdad? Por sus frutos los conocerán y todo el tiempo están tratando de manifestar obras humanísticas de ayuda al prójimo. Y la mayoría de las veces estas personas ni siquiera son los actores directos, ¿verdad? Son amigos de los que pueden hacer. Es como si tú necesitas una silla de rueda, pues yo tengo un amigo que te la puede obsequiar, ¿verdad? Entonces la ayuda yo no te la di, fui el intermediario entre tu necesidad y el ayudador. Bueno, estas personas también son intermediarios entre el ayudador y el necesitado. Pero a veces se cuelgan la recompensa, se cuelgan la corona como si ellos mismos hubieran otorgado la ayuda, ¿verdad? En Lucas capítulo 10, versículo 29 dice, Lucas 10, 29. Seguimos hablando de los dones. Quiero explicarte todo, cómo trabaja, ¿verdad? Jesús un día le dijo a un hombre, amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice en el versículo 29, él queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y respondió Jesús y le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndolo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Por estas palabras entendemos que el prójimo es la persona que está en nuestro andar diario y que necesita ayuda. Necesita ayuda. No necesariamente tiene que ser el cristiano, no, puede ser cualquier persona, ¿verdad? Este era un samaritano y dice que el sacerdote no hizo nada, el levita o el ayudante del ministerio tampoco hizo nada, pero este hombre que no tenía ningún tipo de llamado hizo misericordia, enseñó qué es la misericordia. Así que, si tú amas a Dios, ama a tu prójimo. Pero ¿quién es tu prójimo? No el que vas a buscar, hermano, sino el que sale en tu caminar diario. Diario. Es en tu andar, ahí en tu trabajo, aquí y allá. A veces hay que darle una palabra de salvación, pero a veces hay que abrir la cartera y darle la ayuda. Así es. ¿Quién es tu prójimo? El que necesita de ti. Así, sin más nada, el que necesita de ti. Así que vemos, el prójimo es una persona necesitada cerca de nuestro paso. Puede ser conocido o desconocido, en este caso era un desconocido, imposibilitado para salir adelante. Necesita de nosotros. En Gálatas capítulo 5, versículo 14, 5:14, dice,
Porque toda la ley en esta palabra se cumple. En esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? A tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? El que sale a tu paso. El que está en tu andar. Desafortunadamente hoy tenemos muchas iglesias que dejan de ayudar al prójimo para ir a entregar sus bienes, sus recursos a los malhechores, para entregar sus recursos a las prisiones. Hoy es que el Señor me dijo, mira, quiero que veas Mateo 25, para que tú vayas reconociendo exactamente qué es lo que Dios dice, porque a veces equivocamos, a veces cambiamos, a veces lo hacemos, ¿verdad? Y la escritura dice aquí, a partir del versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. A mis hermanos más pequeños. Mis hermanos. Hijos del mismo Padre. Y sabes, hermano, hoy miramos con una profunda tristeza que la iglesia no ayuda a la iglesia. ¿Sí? Tú sabes el problema. Cuando está hablando aquí de personas en la cárcel, está hablando que por alguna razón injustificada fueron llevados a prisión. Estos hay que visitarlos. Injustificada. No está que vayas a visitar las cárceles y lleves sustento a los maleantes. No, ahí se van a encontrar con Dios. En el desierto podrán clamar a Él. Ahí hay gente que les va a ayudar espiritualmente. Pero tú quieres darle los recursos a ellos en lugar de dárselos a los hijos de tu Padre. Así es. Y puedes leer detenidamente esa cuestión. Quieres ir a visitar a todos los enfermos, pero no vas a visitar a tu hermano de la iglesia que está enfermo. Quieres ir a darle acogida a cualquier persona que son conocidos tuyos, les das aposento, pero no quieres recibir a un hermano. Aleluya. ¿Te das cuenta que no es igual? Necesitamos entender la escritura, la palabra de Dios. Necesitamos escarbar y darle. Los dones se mueven a través del conocimiento de la iglesia, a través del conocimiento de Dios. Los dones es la gracia que Dios te da y que tú te mueves en ella, producto de la fe. Cuando la fe despierta otro don, entonces la gracia que Dios ha depositado en ti con la presencia de su Espíritu da frutos. Ahora, eres una persona que haces milagros, eres una persona que sanas enfermos, eres una persona que resucitas muertos. Mira, esta fue la ordenanza que el Señor Jesús le dio a sus discípulos. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 en el versículo 1 dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. A otros 70. ¿Por qué está hablando a los 70? Dice, versículo 8, en cualquier ciudad donde entren y les reciban, coman lo que les pongan por delante y sanen a los enfermos que en ella haya. Y díganle, se ha acercado a vosotros el reino de los cielos. Otros 70. Originalmente había mandado a los 12. Capítulo 9, versículo 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Si ellos no tienen poder y autoridad, no pueden hacerlo.
El Espíritu Santo aún no había confirmado el poder y autoridad en cada uno de ellos, solo en Jesús. Y Jesús lo trasladaba, designando, amparando o cubriendo a quien él enviaba. Así que él cobija a estos 12 y posteriormente cobija a otros 70. Y los envía a predicar y a sanar enfermos, a echar fuera demonios y a resucitar muertos. Aleluya. El Espíritu Santo nos hace apto para todo ello. Y es aquí donde trabajan los dones. Los dones. Este ejemplo que Jesús nos da es para que conozcas el mover de la iglesia. La iglesia no llegaba a sentarse. La iglesia llegaba a ser entrenado para practicar afuera y descubrir los dones, el talento que le había sido dado cuando llegó por primera vez. Ahora tú y yo, hermano, tienes esos talentos. Al final de la historia se te dirá: Señor, gané 2 talentos, 3 talentos, 5 talentos, 1 talento. O dirás: el talento que me diste lo dejé guardado, Señor, porque me daba miedo. ¿Qué le vas a decir? ¿Que los usaste o que no los usaste? ¿Sabes? Dios los llamó inútiles. Y ninguno de los miembros que están en la iglesia están desamparados. Cada uno de ellos recibió un don o un talento. Por lo menos, porque ya viste que la historia dice 5, 2, 1, pero te quiere decir que es 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? ¿Cuántos vas a ganar, hermano? Tú lo determinas. Seguiremos viendo la doctrina de los dones. ¿Te parece bien? Hoy oro que Dios venga sobre tu vida, que traiga paz, que traiga fortaleza, sanidad y guarda en cada uno de los miembros de la iglesia. Que en este tiempo de prueba tú seas guardado como lo fue la iglesia de Sardis, y en medio de toda esa debilidad tú te levantes. Que empieces a hacer obra, porque hay muchos que se llaman como personas que están vivas, pero están muriendo. Pero tú no eres así. Tú eres un hijo de Dios. Despiértate. Tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despiértate y te darás cuenta que Cristo está en tu vida. Levántate. Es tiempo. Es tiempo de levantarse. Te esperamos. Y que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te guarde. Fuerte abrazo. Amén.